Para dejar como acabado, como pendiente, como tú quieras llamarlo, el tema de hidrocarburos, no es posiblemente el asunto entre todos los que tienes que más te preocupa. Bueno, no es que no me preocupe, quiero decir, me parece que es un asunto que han montado y que han hecho para al final meterme en la cárcel y callarme de alguna manera o meterme miedo. Para que entendamos un poco lo que son estos procesos en el tema de hidrocarburos, en el resto de procesos que ha habido de diferentes empresas, las investigaciones siempre se han ido de 2 a 3 años. El nuestro es el más rápido de la historia, lo montan en 6 meses y en estos procesos nunca nadie ha entrado en la cárcel y en el nuestro entramos en la cárcel Claudio Rivas y yo. Entonces, bueno, pues yo tengo mis dudas de que este proceso así y de esta manera y como se hizo, pues no lo hayan montado para meterme en la cárcel. ¿Tu socio, Carlos Rivas, también está en la calle? Claudio Rivas, sí, en este momento está en la calle también. Ok. Y sigue, es un solo procedimiento donde estáis los dos enjuiciados por los mismos problemas o el mismo caso. Hay más gente enjuiciada. Hubo el día de nuestra detención, si no me equivoco, 11 detenciones, pero nosotros dos fuimos los únicos que entramos en prisión. ¿En qué fecha fue exactamente? El 8 de octubre. El 8 de octubre del 2024. Sí. Ok. Llevamos 3 meses y medio en el cual te has tenido, en ese periodo de tiempo has estado 6 semanas en la cárcel, has salido, te han puesto el caso de las mascarillas, te has defendido en el de hidrocarburos y sigues y no sabes qué más te espera o con qué más te van a querer atacar. Con este gobierno que tenemos, que es un gobierno que ya lo ha demostrado, mafioso, corrupto, y bueno, con su líder, como me llama a mí, que me llama el nexo corruptor o el líder de las tramas, pues el capo de capos es el señor Sánchez. Para que entiendan un poco mejor el caso de las mascarillas no basta el gobierno, no tiene unos aviones para ir a buscarlas. ¿Cómo se traen esas mascarillas? Bueno, pues esas mascarillas se traen a través de aviones de la compañía Air Europa y aviones de la compañía Iberia. Nosotros empezamos a cotizar de Europa por obvias razones. En ese momento yo era asesor de la compañía. Nos dan un precio imbatible en el mercado, además contrastado, con una diferencia de ahorro entre todos los vuelos de casi 13 millones de euros. Quiero decir, una diferencia muy grande dentro de lo que se estaban cobrando esos vuelos en el mercado. Si no recuerdo mal, nosotros por ida y vuelta nos cobraban 258.000 euros, cuando un vuelo de esas características en un Dreamliner estaría rondando los 330, 380.000 euros. Entonces, el ahorro era muy importante. Ese ahorro lo consigo yo, que era una de mis funciones dentro de la operativa, y se traen mascarillas de esa manera, con los aviones de Europa y con los aviones de Iberia. Era la época de la pandemia, por lo tanto, Air Europa podía volar tranquilamente, no tenía a los pilotos bajo ERE. No, Air Europa no podía volar, había un ERE, tuvimos que sacar a pilotos de ese ERE, se tuvo que hacer un trabajo para sacar a pilotos de ese ERE, y luego se tuvieron que pedir permisos especiales en espacios aéreos que Air Europa no podía volar para traer esa mercancía. Vamos a dejar el tema de las mascarillas pendiente, en el entendido que todo eso también forma parte. Si te parece bien, me gustaría hablar del tema de Delsi. ¿Te parece correcto? Sí. El tema de Delsi es uno de los temas más, vamos a decir, folclóricos de toda esta situación, porque como todo lo venezolano y todo lo que es Maduro y todo lo que es la revolución bolivariana crea tantísimo caldo de cultivo. Hay que tener en cuenta que es una situación totalmente atípica incluso dentro de Latinoamérica. Eso ha creado una cantidad de confusión alrededor de este asunto que es verdaderamente tremenda. Es decir, ya todo el mundo sabe que había oro, ya todo el mundo sabe que había maletas, ya todo el mundo sabe que había dinero, ya todo el mundo sabe todo.
Yo quisiera saber por qué Delcy Rodríguez iba a llegar a Madrid, en qué condiciones y cómo se organizó. Primero, vamos a aclarar una serie de cosas. No había oro, no había dinero, no había nada de lo que se ha especulado que había. Y vamos a desgranar esto, que creo que es importante, para que la gente lo sepa y entienda. La vicepresidenta de Venezuela no tiene necesidad de traer oro en un avión en el que viaja ella con su comitiva, cuando ese oro lo puede mandar directamente por valija diplomática, igual que dinero lo puede mandar por valija diplomática, y ella no se va a arriesgar a traer ningún tipo de material o de dinero en maletas. Segundo, por un tema técnico. Quiere decir, si tú preguntas a cualquier experto aeronáutico y le dices que 20 maletas llenas de oro en un Falcon 900, que es en el avión en el que vino a Madrid, con 8 pasajeros, cargan esas maletas dentro del avión, para empezar el avión no despega, quiere decir, por el peso. ¿Tú conocías a Delcy de antes? Sí. Bueno, yo tenía, digamos, un baje en Venezuela por temas de fútbol y por otros temas de negocios, y conocía a la vicepresidenta. Entonces, bueno, tenía una relación, digamos, personal y cordial con ella. ¿Quién solicita a quién el viaje de Delcy a España? ¿Lo solicita España o lo solicita Venezuela? Lo solicita España, obviamente. ¿Quién te lo solicita a ti? ¿Quién te lo pide? A mí me lo pide Ábalos, pero por petición del presidente del gobierno. ¿Con qué intención? ¿Tú entiendes con qué intención era? Ellos te dicen que si ella puede venir o si puede venir un representante del gobierno venezolano, ¿cuál es lo...? Bueno, ellos me dicen que sí puede venir ella. Al final ella tiene un peso importantísimo en Venezuela, que decía, al final es la segunda de Maduro, la vicepresidenta primera, y es alguien muy importante en el país, igual que es de la total confianza del presidente. Obviamente tenía que venir alguien de peso para tener las reuniones que se iban a tener, y para, bueno, pues digamos, España ofrecer una serie de cosas que tenían que ofrecer o que querían ofrecer, digamos, por los desplantes y por el engaño que había habido meses atrás, pues con esos acercamientos a Guaidó, diciendo que Guaidó, nombrando a Guaidó como presidente interino de Venezuela en el Congreso, luego que no. Bueno, pues una serie de juegos sucios que hizo España, en el que estuvo a punto de cargarse lo que realmente les importa, que da la relación con el presidente Maduro y con el gobierno de Maduro. Que yo creo que es mucho más fácil decir las cosas claras, y decir que por intereses, que eso es lícito, a España le interesa tener relaciones con el presidente Maduro, y que no reconocían a Guaidó, que haber hecho todo lo que hicieron para reconocer a Guaidó y luego quedar como quedaron, el no reconociendo otra vez a Guaidó en el Congreso de los Diputados. Ellos, sabiendo de mi relación que yo tenía con Delcy, ellos me empoderan más con Delcy, diciéndole que yo soy la persona, digamos, idónea para negociar una serie de cuestiones del gobierno de España. Entonces, ahí mi posición se fortalece más sobre el gobierno de Maduro. Entonces, ahí tengo una relación mucho más fluida y mucho más directa a la petición de que si vuele a España, en este caso concreto a Madrid. Obviamente se la hago yo, porque ellos me la piden. Ella avisa un mes antes de que tiene unas sanciones y que ella no puede aterrizar en Madrid, a lo que el gobierno de España, en este caso Ábalos concretamente, con instrucciones, pero Ábalos, porque era el que hablaba con ella directamente, le dice que no se preocupe, que su llegada está programada y que no va a tener ningún tipo de problema. Tú negocias, hablas con ella en representación que te da Ábalos, en representación del gobierno español, por decir en cierto modo, ¿correcto? Okay. Así es. Entre esos asuntos, ¿tú puedes aclarar cuáles serían los asuntos más importantes? Bueno, entre ellos estaba el pollo Carvajal, es decir, la extradición del pollo Carvajal o la entrega del pollo Carvajal de España a Venezuela.
Bueno, luego había otros temas. Aclaramos, el Pollo Carvajal era el jefe de seguridad y el todopoderoso de la seguridad de Maduro, y el Pollo Carvajal se escapa a España, donde la Audiencia Nacional lo cita, él está escondido hasta que lo acaban deteniendo y en un momento dado se empieza un trámite o un proceso para ver si se le extraditaba a Estados Unidos, quien lo solicitaba, y en ese caso aparece Delcy, Venezuela, que lo que quiere es que se le devuelva a Venezuela, ¿correcto? Así es. Bueno, vamos a una pausa y seguimos ahora mismo. ¿Ese podría ser el tema de más importancia para Delcy o había otros temas de semejante importancia por la que desplazarse hasta aquí, hasta España? Bueno, yo creo que ese era uno de los temas más importantes y, bueno, luego temas de, digamos, de seguridad y temas de interior y algún tema con Indra también importante. ¿Había una agenda? ¿Quién elaboró esa agenda? Bueno, esa agenda la elaboramos entre las tres partes y cuando digo tres partes es la vicepresidenta, obviamente, el gobierno español y yo, que era un poco el que, digamos, el que iba cuadrando la agenda con unos y con otros. Siempre esa agenda se cuadraba, obviamente, con antelación y por medio de Koldo García, que era el que llamaba directamente al ministro o ministra o jefe de gabinete de cada ministro o ministra. Cuando hablas jefe de gabinete, ministro o ministra, ¿a qué ministro te refieres? ¿Al de Ábalos y alguno más? Bueno, había varios. Estaba Illa, vamos a precisar, Ábalos, obviamente. Santiago Illa, que ahora es presidente de la Unidad de Cataluña, que en ese momento era el ministro de Salubridad o de Sanidad. ¿Estaba quién más? Estaba Marlaska. Marlaska, el equivalente al ministro del Interior de España. Ministro de Interior. Estaba María Jesús Montero, Hacienda. María Jesús Montero es ni más ni menos que actualmente la primera vicepresidenta del Gobierno y secretaria de Hacienda. El presidente, obviamente, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estaba directamente involucrado en el conocimiento de la agenda, de lo que se iba a tratar, y él iba a asistir. Bueno, aparte de estar totalmente indicado y estar totalmente informado, sabía perfectamente desde el minuto uno, digamos, la venida o el viaje de la vicepresidenta a España. Eso se cuadra y en un momento determinado ella dice que ya puede estar en Madrid en tal fecha. Sí, se organiza el viaje, concretamos una fecha y bueno, y esa fecha, 19 de enero de 2020. Es dos meses antes justo de que explote la pandemia, ¿no? A mí me vuelve a repetir que si están conscientes, no, que si tienen claro que ella está sancionada, que tiene una sanción en Europa, que ella no puede viajar y que si todo va a estar correcto para viajar, que por favor vuelva a preguntar. Y en ese momento le digo, mira, yo creo que es mucho más sencillo que preguntar, que el ministro Ábalos te llame y te confirme. A lo que yo me voy esa tarde a casa del ministro para hablar con él, y desde un teléfono que teníamos el ministro la llama y la confirma que no hay absolutamente ningún problema, que todos los estamentos en España están organizados para la llegada de ella. Pero a mí lo que me parece grave de esto, Carlos, no es eso. Me parece grave por lo que han dicho, digo, no porque no supieran, no tuvieran conocimiento, sino por lo que han dicho, que todos han dicho, tanto el presidente como el ministro, como otra serie de gente del partido, que no sabían que Delcy estaba sancionada. Hombre, es muy grave. Quiere decir que el presidente no lo sepa, bueno, puedo admitirlo, pero que no lo sepa un asesor, que no lo sepa alguien de interior, que no lo sepa alguien de exteriores, que también está informado de exteriores. No lo sabía nadie que estaba sancionada y se enteraron a 2 horas de llegar el avión. Bueno, hay que hacer parece que reírse de la gente. Bueno, pero hay que hacer una aclaración, porque da la impresión de que quien estaba sancionada era Delcy, no es Delcy, estaba sancionada todas las autoridades del gobierno de Maduro. A pesar de eso, desde la casa de Ábalos le dan el ok y ella despega desde Dubái, me parece. ¿Desde dónde despega? No, ella despega desde Caracas. De Caracas va a Turquía, si no me equivoco, y de Turquía viene a Madrid. 2 horas antes de llegar el avión me dicen que no puede aterrizar, que torre de control del aeropuerto, el avión ha pedido proximidad,
que ha entregado la lista de pasajeros y que han visto que en el avión viene una persona que tiene orden de arresto. Entonces le digo a Coldo que si estamos de broma, que es que eso ya estaba más que avisado y que cómo es posible que me esté diciendo tal barbaridad. Le digo que yo no voy a llamar al avión, que yo no pienso decirle a Delcy que se dé la vuelta, que es algo que tienen que hacer ellos y que tienen que dar ellos la cara porque son ellos los que han cometido este gravísimo error y han metido la pata con la vicepresidenta. Entonces, al final, deciden que sí puede aterrizar el avión, ¿correcto? Sí, en ese momento hay un caos terrible en el que, bueno, pues Ábalos y Coldo estaban muy nerviosos, en el que cuando aterriza el avión empiezan a rodearlo de coches de Policía Nacional y de Guardia Civil, y en ese momento es cuando contacto con la vicepresidenta y, bueno, le digo lo que está sucediendo, a lo que ella muy tranquilamente me dice que, Víctor, esto no lo he hablado, dile al ministro que esto lo tiene que arreglar, sí o sí, y bueno, y que yo no me voy a bajar del avión y por supuesto a mí nadie en España me va a detener. Entonces, bueno, pues ahí se inicia un protocolo en el que Ábalos y yo salimos a la pista acompañados de policía y de Guardia Civil y somos los únicos que subimos al avión. Entonces, una vez que subimos al avión, pues Ábalos se sienta enfrente de ella, yo me siento al lado y ella le dice que qué está pasando, que no entiende nada, que se siente engañada y que cómo es posible que como el gobierno de España la ha metido en tal problema y en tal lío cuando ella ha avisado en varias ocasiones de su situación y de que no podía aterrizar en España y que el gobierno español había prometido que no iba a haber absolutamente ningún problema. Bueno, Ábalos no sabe ni qué decir, no habla, se queda bloqueado. Ya le dice que no va a bajar del avión y que si baja del avión no va a ser detenida, entonces que hagan lo que tengan que hacer. El ministro la intenta convencer para que el avión vuelva a salir. El avión no podía salir por diferentes cuestiones. Una, porque los pilotos y la tripulación se habían pasado de horas, que es decir, tenían que tener un descanso obligatorio por ley, porque así lo dice las normas aéreas. Y bueno, y tenía que quedar separado el avión una serie de horas ahí y ellos no iban a estar en el avión, tenían que descansar de alguna manera. Y aparte se iba a montar un conflicto diplomático importante. Entonces, al final, la vicepresidenta le dice que llame al presidente y que arregle esta situación, o si no, ella hará también lo que tenga que hacer y obviamente presentará la carta de invitación de España con el nombre de ella para demostrar que ella no ha cometido ningún delito y que si en este momento está metida en un problema es por culpa de alguna manera del gobierno español. Yo creo que hemos dejado un punto importante en la parte que corresponde a España. Vamos a entender o suponer que España tiene un interés importante posiblemente, o es lo que yo he entendido, y si estoy equivocado me corriges, en que Maduro consiga votos para la Internacional Socialista, porque Pedro Sánchez está en la campaña, Zapatero ayudándole, pero Pedro Sánchez a la campaña para ser nombrado presidente de la Internacional Socialista, ¿correcto? Bueno, correcto, pero fíjate, ahí hay un doble juego y un doble brasero. Quien más necesita, en este caso, para la Internacional Socialista, Sánchez, es a Henry Ramos Ayud, que no es gobierno, es oposición en Venezuela, y por eso era presidente de la Asamblea Nacional cuando nombran a Guaidó, yo entiendo, ¿no? Estaba jugando a un doble juego, quiere decir, le interesaba estar con la oposición porque él tenía entre ceja y ceja ser presidente de la Internacional Socialista y les necesitaba a ellos, pero en este caso el gobierno Maduro no entró en ningún momento en el juego de darle al presidente Sánchez o ponerle en bandeja de plata a la Internacional Socialista. Por lo tanto, eso no era un punto que estaba en la mesa de negociaciones, sino que a ti te pidieron que hablaras con Ayub sobre eso, ¿o no te lo pidieron? Bueno, era una de las cosas que hablamos con Henry Ramos Ayud, sí. ¿Cuál es la solución que se toma?
presidente le dice a Delsi que no se preocupe, que lo van a arreglar. En todo momento habla Ábalos con el presidente. Ok, y le dice lo que el presidente dice, se lo dice a Delsi dentro del avión, ¿no? Correcto. Eso es. Eso es. Entonces, bueno, pues se monta un protocolo, se organiza, digamos, una zona Schengen imaginaria, ¿vale? O un pasillo imaginario hasta llegar a la Terminal 1, que es la terminal ejecutiva, y ahí se le pone una sala VIP para ella y su comitiva, y bueno, y ahí nos quedamos toda la noche, porque el avión no podía salir de ninguna de las maneras. Nos quedamos toda la noche hasta el día siguiente que se les consigue un vuelo de Qatar Airways a las 8 de la mañana, si no me equivoco. Vamos a un corte, un segundito, por favor. Vamos a decir que con todas estas aclaraciones hemos precisado la posición tuya y la posición en referencia a Delsi. A pesar de todo eso, tú mantienes una cordial relación con Delsi, ¿es así? Bueno, yo tengo en este momento, llevo ya tiempo sin hablar con ellos, no por nada en especial, pero bueno, todos sabemos la situación delicada en este momento de Venezuela, mi situación delicada. Creo que en este momento el poder hablar con ellos o el hablar con ellos casi es por mi parte ponerles en una posición incómoda, quiero decir, y en ningún momento quiero ponerles en una posición incómoda cuando sí tengo algo que decir, que tanto ella como el presidente conmigo se han portado siempre maravillosamente y me han cuidado increíble cuando he estado en su país. Una pregunta que se me convierte en absolutamente necesaria. ¿A ti te han embargado las cuentas? ¿Te tienen bloqueado? Y me tienen bloqueado absolutamente todo. No solamente me han embargado las cuentas, se han llevado mis vehículos, me han embargado las propiedades y bueno, pues en este momento si no fuera por amigos, conocidos y otra serie de ayudas, pues sinceramente no sé ni cómo podría estar pagando el recibo del agua y de la luz. Un punto medular en todo esto es tu relación con ellos, con Ábalos y con Koldo. ¿Hasta qué momento sigue siendo una relación amistosa o de compañeros o de como quieras llamarle? Bueno, esa relación empieza, digamos, a entorpecerse o, digamos, a quebrarse a partir de las mascarillas. A partir de que se empieza el negocio de las mascarillas, empieza a quebrarse esa relación bueno, pues al final, por la ansia de ganar más, por exigirme más, por casi, decirlo de alguna manera, chantajearme y decirme que si no lo hacía, pues iba a tener problemas, como luego los tuve con Hacienda, o iba a tener problemas que no me iban a dar más contratos. Y al final, recordemos algo que creo que es importante. Yo no soy funcionario, yo soy empresario. Entonces, como empresario, veo la oportunidad y me meto, valoro los riesgos y me meto. Pero una cosa es que yo proponga algo para hacer y otra cosa es que ellos me propongan y me chantajeen si no lo hago. Es muy diferente. Que yo he pagado comisiones, obviamente he pagado comisiones y lo he declarado y lo afirmo y lo sigo afirmando. Pero eso no significa que no me sintiera coaccionado en muchos momentos y viendo como empresario que si no lo hacía iba a perder todo lo demás. Lo que ha aparecido hasta ahora y está publicado, y entiendo que no tienes ningún problema en hablar sobre ello, es una cantidad fija de 400.000 euros que le diste al ministro Ábalos, más otras muchas prebendas alrededor de eso, ¿correcto? Así es. A Koldo le diste otra cantidad de 50.000 euros y otras muchas prebendas alrededor de eso. No, a Koldo le di más de 50.000 euros y luego muchas prebendas como una moto, un coche, viajes, el pagarle a su mujer, bueno, pues un tratamiento fértil, muchísimas cosas. Y también, de alguna manera, el actual ministro territorial, el que era el presidente de Canarias, también tuvo participación.
Bueno, Ángel Víctor Torres, igual a mí no me lo pidió nunca directamente, pero sí Coldo me dice que Ángel Víctor Torres ha pedido 50.000 euros. Ahí ya me niego rotundamente. Le digo que no, que le digo que ya es un cachondeo, le digo que este negocio no da para todo y que además que no está dentro de lo pactado y que no entiendo por qué tengo que darle a Ángel Víctor Torres cuando yo ya estoy dando lo que tengo que dar, tanto a él como a Ábalos, y que si ellos quieren darle algo a Ángel Víctor Torres, que se lo den de lo suyo. Y bueno, pues ahí tenemos unas diferencias. Me planto, le digo que yo no soy el Banco de España y bueno, y casualmente pues empezamos a tener problemas con Canarias con las mascarillas. Si saltamos de ahí y pasamos al asunto del piso de la calle Atocha, sí aparece él de por medio de ese baile, ¿no? Es justamente cuando estamos con todo el tema de carreteras, concesiones, mantenimientos, bueno, otra serie de cosas, en el que ellos me iban pidiendo otra serie de cosas. Esa serie de cosas eran los pisos. Y bueno, pues como Ángel Víctor Torres venía casi una vez a la semana a Madrid o cada 2 semanas, pues una de las veces que cojo este piso en Atocha 25, Coldo me dice que es para Ángel Torres, para Ángel Víctor Torres, perdón, para Ábalos y para él. ¿Por qué me dice que es para ellos? Porque obviamente van a llevar más gente y bueno, y me avisa de cuántas personas va a haber. Y al final tú acabas descubriendo que lo que querían era un piso para tener acompañamiento de señoritas, es lo que ha quedado puesto por todos los sitios, ¿no? Bueno, es lo que es. A mí me encargan, digamos, por decirlo de alguna manera, la bebida y el catering para que no hubiera nadie en el piso que viera nada, y obviamente era para lo que era. Pero por lo menos no te pidieron las señoritas. Bueno, si me las hubieran pedido seguramente me hubiera negado, porque yo con eso no iba a tratar. Es una especialización. Alguno de ellos conocía la especialización por experiencia, digo yo. Total. Total. ¿Qué otro tipo de prestaciones? Está el asunto del chalet de Cádiz, está el asunto de la casa de la Castellana, está el asunto del alquiler del apartamento en la Torre de Madrid. ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, pues vamos por partes. Por empezar desde el inicio, el piso de Castellana, como he explicado, era una especie de garantía. Quiere decir, era una garantía porque en un momento dado él me dice, muy bien, yo te doy contratos y te doy cosas, y como yo sé que tú me vas a mí a dar lo que yo te estoy pidiendo. Entonces les dije que yo no tenía ningún problema en poner una garantía o en poner algo. Se me ocurrió lo del piso y se le puso el piso, por decirlo de alguna manera, en concepto de garantía. ¿Y qué pasó con ese piso? No pasó nada. Cuando hay una garantía y tú estás pagando, pues al final no ejecutas esa garantía. Si hubiera pasado como él dice, que se le engañó y que no pudo pagar el alquiler ni nada, hombre, un piso en Castellana, en la planta 19 de un edificio importante de Madrid, no lo alquilas en 2.500 euros, me parece que era el alquiler, y le pones una opción de compra en 750.000 euros cuando la tasación del piso era de 1.900.000. Quiere decir, eso creo que en toda cabeza de cualquier persona cabe. Ese es uno de los conceptos. En el piso no podían vivir porque había, por decirlo de alguna manera, unos inquilinos que no pagaban. Estábamos en un proceso de desahucio. Él sabía perfectamente que estaba en ese proceso. Por eso vuelvo a repetir, y es muy importante lo que estoy diciendo, era una garantía. Nunca vino a Ábalos a vivir. Él sabía perfectamente que este piso no se lo iba a quedar. En el único concepto que se lo hubiera quedado es que se hubieran entregado diferentes obras y no se lo hubiera pagado y hubiera ejecutado la opción de compra, pero no era el caso. Era una garantía que la palabra lo dice, garantía. Piso de Jessica, que en ese momento era la pareja actual de Ábalos, es una cosa más que se pide aparte del dinero entregado. Quiere decir, él pide que por favor paguemos el piso de su actual pareja, como concepto de lo que, bueno, pues se le está dando, se le está entregando, como buena fe por todo lo que ellos van a hacer o están haciendo, y están ayudando en conseguir esos contratos que tanto prometían y que decían. Y luego la casa de Cádiz,
no tiene nada que ver con estos dos conceptos. Quiere decir, es verdad que la Casa de Cádiz se hace directamente con un contrato similar, por no decir igual, que el de la Castellana, pero en esa casa él sí paga renta, él sí pasa allí una estancia de no sé si 10 o 15 días con su familia y luego con otra gente, y sí la intención era comprar la casa, ¿vale? El acuerdo luego que llegara con las propietarias de la casa, que era una compañía, pues no lo sé, porque yo lo que hice ahí fue poner a uno que quería una casa y a la otra persona que quería comprar una casa para inversión, que se pusieran de acuerdo para alquiler y luego una futura compra. A ti no te consta, no tiene por qué constarte, y es una pregunta, si quieres, al margen, pero dentro del propio desarrollo de la conversación, ¿no te consta que no tuvieran otros arreglos con otras gentes para cobrar otras comisiones y obtener otros beneficios? Tengo claro y me consta que tenía otros arreglos con otra gente y cobraban otras comisiones y otros beneficios por otro lado. Yo he dicho en varias ocasiones que había más de un Víctor de Aldama en el ministerio, pero en este caso no tan relacionado como yo a nivel internacional. Vamos a la pausa un segundo. Por lo tanto, era un hábito y una costumbre que tenían. Pero él ha hecho una declaración voluntaria, ¿verdad? ¿O también estoy...? Bueno, eso es una pantomima que él dijo que hacía, que dijo que quería declarar voluntariamente. Cuando le llegó la hora, dijo que ya no declaraba. El juez le dijo que ok, que él mismo, que él sabría lo que hacía, que la declaración la había pedido él voluntariamente, pero que no jugara con la agenda, obviamente, del señor magistrado. Y bueno, y al final tomó la decisión a última hora de volver a decir que declaraba. No sé, fue algo muy raro, la verdad. Pero sí hubo declaración o no hubo declaración. ¿O hubo Sí, solamente...? sí, fue a declarar. Sí fue a declarar. Una pregunta, en mitad de todo esto siempre surge esta historia de que tú habías hecho servicios, tú mismo lo dices, a España, tenías relación con la Guardia Civil, te dan una medalla. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué tú llegas a ese conocimiento de la gente de la Guardia Civil? Esta medalla es una medalla en concreto que se da por una serie de circunstancias y bueno, pues yo, digamos, estaba dentro de la UC2, que para que la gente entienda es la unidad antiterrorismo de España, es una de las unidades más importantes dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Bueno, pues en el que yo hacía una serie de funciones importantes para el cuerpo e importantes para España, que ha habido algo muy grave que ha pasado el domingo, en el que un medio, digamos, ha revelado, pues uno de los secretos de Estado, como que yo contrataba posibles yihadistas en mis negocios para que la Guardia Civil los tuviera controlados. Eso es algo muy, muy grave. Eso es algo como lo que hacían antaño en el País Vasco, el periódico este tan famoso que ponía a los empresarios en la diana para que, bueno, pues ETA los asesinara. Y bueno, pues es algo que he denunciado, es algo que he dicho que si a mí me pasa algo o que si alguna célula terrorista atenta contra mi persona, que obviamente, porque esto está fundado por el señor Marlaska y por el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, serán cómplices de asesinato hacia mi persona. Lo que está claro es que al propio gobierno, que está bajo la responsabilidad del ministro Marlaska, sacar este bulo, que es la única manera en que podría salir, está cometiendo un delito por facilitar o por permitir facilitar o por decir que alguien lo robó, porque vamos a volver a la historia del fiscal general encauzado que dice que el teléfono se perdió o que dice que se borró. Son cosas impresentables, ¿no? Bueno, tan impresentable como que el movimiento que ha hecho el presidente de quitar al presidente Telefónica, el señor Payete, y quitar al presidente Indra, es para controlar todo lo que tenga que ver con su mujer y con el fiscal general, ahora que están pidiendo las llamadas a Telefónica. El movimiento está claro. ¿Cuál es tu expectativa a un plazo corto
tú vas a solicitar que se te devuelva, que se te desbloquee alguna cuenta para poder moverte, tú vas a solicitar que te entreguen algún coche. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora que se ha levantado el secreto sumario, vamos a solicitar. Ahora es un poco complejo porque yo ahora estoy en dos causas. Estoy en el juzgado 2 y en el 5. En el 2 ya habíamos conseguido cosas, me habían devuelto los coches, me habían levantado embargos en las cuentas y bueno, y viene la detención de hidrocarburos, que es el 5, para que la gente lo entienda, en el que me vuelven a quitar los coches y me vuelven a bloquear las cuentas y a tener embargos de todos los bienes. Hace unos días se ha levantado el secreto de sumario del 5 y bueno, pues digamos el cuenta kilómetros empieza de cero y tendremos que empezar a pedir que levanten medidas cautelares dentro de la posibilidad del juzgado. Ellos saben que tú empiezas a hablar en el tema de las mascarillas o que hay peligro que hables y como los comprometas de alguna manera, es cuando te generan el caso de hidrocarburos con el fin de meterte en la cárcel y asustarte y decirte que tengas mucho cuidado y que tengas pongas mucha atención a lo que vas a decir, ¿correcto? Así es, así es. Una pregunta que la tengo todo el rato en la cabeza. Tú eres una persona joven, eres una persona fuerte, veo que mentalmente estás preparado para afrontar lo que te toca. ¿Cómo fueron las 6 semanas en la cárcel? ¿Qué pensabas? ¿Tu cabeza qué hacía? ¿Dónde estaba? Pues no fueron fáciles. Bueno, muchísimas cosas. Entonces, todo lo que dejas fuera, lo dejas digamos, de repente, no ha dado tiempo a hablar con nadie, a explicarle nada. Nadie entiende nada. No puedes llamar a todo el mundo porque tienes, digamos, una situación preventiva. Solamente te dan acceso a autorizar 3 teléfonos. ¿Y puedes hablar indistintamente una vez al día o cada cuánto tiempo? Pues tienes 25 llamadas a la semana y las puedes, digamos, organizar como quieras. Cuando se han gastado, pues se han gastado. ¿Y la duración de las llamadas? 8 minutos. ¿Y la vida en la cárcel? ¿Tú estabas en una celda solo? No, yo estaba con Claudio, que nos metieron juntos y gracias a Dios estábamos juntos porque si no hubiera sido bastante más duro. Y bueno, pues la vida en la cárcel, a ver, la vida en la cárcel la verdad es que no ha sido mala, no voy a mentir, quiero decir, mala en el sentido de que no es lo de las películas, o nosotros hemos tenido suerte, pero en los módulos en los que hemos estado eran módulos de semi-respeto, en el que, bueno, pues había de todo, pero la gente se entendía. Me ha sorprendido algo que he dicho desde que he salido y que dentro de la cárcel había más códigos, más ética y más lealtad que fuera de ella. Es algo que me ha sorprendido muchísimo, sobre todo los códigos que había y cómo se respetaba a la gente y la jerarquía del preso más antiguo al nuevo que llegaba. ¿Cómo se llama la cárcel? Soto del Real. Bueno, la cárcel Soto del Real es la cárcel, vamos a decir, más afín a Madrid a todos estos casos. ¿Tuviste algún aviso? ¿Te conectaron de alguna manera para decirte que era conveniente que no hablaras, que no ejercieras la libertad de tu defensa de la manera que se interpusiera con sus intereses, o no llegaste a tener ningún contacto de ese tipo? Sí, antes de entrar, por aclarar, antes de entrar, tuvieron un acercamiento en el que quisieron, digamos, de alguna manera negociar, decir que queríamos, decir que necesitábamos, a lo que me negué completamente, sobre todo por su falta de lealtad, y ahí es cuando voy a los temas de lealtad. Ya no me fiaba de nadie de este gobierno. Intentaron por varias veces callarme o taparme la boca, a lo que me negué, y bueno, pues entiendo que por mi negación pues acabé dentro de prisión. Y luego, una vez en prisión, sí vinieron a verme 2 personas, que tampoco voy a decir en este momento
de dónde venían. Pero es pues muy importante aclararlo porque la gente no lo sabe. Es decir, tú estabas allí, te vinieron a visitar 2 personas para hablar en nombre, en general, de la gente que tú crees que había colaborado para meterte en la cárcel, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Y qué te dijeron? Bueno, tampoco le di mucha oportunidad de que me dijeran porque como se supone que no estaban allí, porque hay que entender algo, para entrar en la cárcel necesitas una serie de permisos. Ni siquiera mi abogado podía verme en privado, tenía que verme a través de un cristal. Y estas personas me vieron en una sala sin cristal y sin nada, entonces se supone que no estaban allí. Entonces, bueno, podía haber pasado cualquier cosa en esa sala y no hubiera pasado nada. No sé si me entiendes. Vamos te voy a hacer una última pregunta y a partir de aquí, en un tiempo venidero y cuando tú consideres oportuno, haremos una actualización de cómo están los asuntos. ¿Temes por tu vida? Sí. Estamos hablando de un gobierno que ya lo ha demostrado, que le da igual cualquier cosa, que por conseguir sus medios o su fin es capaz de cualquier cosa, y sobre todo el presidente, que como he dicho en varias ocasiones, no es que haya mentido, es que ha mentido hasta a sus socios. Este señor, cuando yo salí, dijo que vaya inventada la mía. No, yo le diría a este señor que vaya inventada la suya, que desde que lleva gobernando no ha dicho ni una verdad, ni de lo que ha prometido ha cumplido nada. Recordemos algo muy claro y en el poco tiempo que lleva esto. Cuando hubo la tragedia de La Palma, del volcán, este señor prometió una serie de cosas que a día de hoy esa gente sigue viviendo en contenedores. Es lo mismo que ha hecho en Valencia. A día de hoy no les ha dado nada y el futuro que les espera a la gente de Valencia es el mismo que el de La Palma. Entonces, bueno, este señor no puede seguir mintiendo, destruyendo. Y tenemos que cortar una última, y nada más quiero que me conteste sí o no, porque nos tenemos que ir. Víctor ha estado hasta muy altas horas de la madrugada haciendo esta entrevista, después de tener un día agitado con todas las otras cosas. Víctor, ¿estás dispuesto a resistir hasta el final, hasta que posiblemente eres quizá una de las pocas personas que podría hacer caer al presidente de España, al señor Pedro Sánchez? ¿Estás dispuesto a resistir hasta el final? Estoy, una vez que tomo la decisión, no solamente dispuesto, sino que me he empeñado y sí o sí, no sé de qué manera, pero sí o sí, voy a hacer que este señor salga de presidente de España. Bueno, Víctor, muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, Carlos. Muchísimas gracias por atenderme y por escucharme y enhorabuena por vuestro programa. Suerte.